Muy buenas a todos y bienvenidos, amados, a este vuestro nuevo espacio, Cafecito con el Rey. De veras, este nuevo espacio que hemos estado trabajando en él con tanto cariño todo el equipo para que juntos podamos compartir este tiempo en el que la finalidad es que podamos mantener una conversación, una charla, podamos tomar un cafecito y aprender juntos de la escritura. Y para esto, pues nos vais a tener a estas tres servidoras que estamos aquí. Les voy a dar el paso a estas dos grandes mujeres, amigas y hermanas para que se presenten. Pues hola a todos, bendiciones, esperando que en sus hogares estén muy bendecidos y así como bien dice mi querida Sandrita, pues hoy vamos a comenzar este espacio donde estaremos hablando de la palabra del Eterno. Mi nombre es Yaxi, les saludo desde Miami y feliz y contenta de compartir con estas dos siervas de Dios, Lore y Sandrita. Así es, chicas. Pues bueno, yo encantada y maravillada de estar en este proyecto con ustedes dos y también con ustedes allá en casita para poder compartir de la palabra de Dios. Mi nombre es Lorena Vázquez, soy de México y pues bueno, mis caminos en esta parte de conocer a Dios pues han sido, pues vaya, difíciles en el sentido que siempre creí simplemente que había un Dios, pero no me enfocaba más en la lectura de la escritura ni nada. Hasta hace un par de años, aproximadamente unos 5 años, fue cuando yo comencé a escudriñar un poquito más dentro de la escritura y pude ver cosas maravillosas dentro de ellas, que precisamente este espacio se está haciendo para poderla compartir con ustedes, chicas, y con todos allá en la audiencia. Entonces, pues bueno, ya listas con el cafecito en mano y pues bueno, vamos a charlar. Amén. Bueno, antes de compartir el cafecito, yo soy Sandra desde España y bueno, pues los caminos en el Señor desde pequeñita crecí en la iglesia y hace 5 años que el Señor me permitió, pues digamos, sumergirme mucho más profundo en la escritura. Y para eso estamos aquí y muy contentas y muy ilusionadas de verdad de poder compartir este tiempo con todos vosotros. De veras que para nosotras es un honor. Para iniciar el tema de hoy, el primer cafecito, vamos a iniciar con un tema pues muy fundamental, que es la fe que mueve montañas. Dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es bastante importante. Así que todos deberíamos saber qué es la fe. Para iniciar, mi Yaxi, ¿qué significa realmente la frase la fe que mueve montañas? Pero en el contexto bíblico. Bueno, realmente Lore y tú, Sandrita, me han dado el pie, porque lo mismo que ha pasado en sus vidas ha pasado en la mía. Hoy estamos aquí para dar testimonio de qué es esa fe realmente. Y esa fe que, como bien dijo, por ejemplo, Lore, sabíamos, siempre hemos sabido que existe un Dios. Siempre hemos sabido pues que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor. Eso lo hemos sabido, pero ¿acaso en nuestra vida ha habido transformación? ¿Qué significa esa fe? Yo, como ustedes, hace unos pocos años fue que me adentré en la palabra y pude tener ese encuentro personal que efectivamente denotó en mí los frutos que da la fe. Vamos a ir al hebreo y vamos a ir al griego para saber qué significa la fe primeramente y entender qué significa esa fe que mueve montañas. En hebreo la fe es emuná y significa fidelidad, lealtad, confianza constante y perseverancia en la obediencia, algo que nos faltaba a todos. Y en griego significa pistis, que exactamente es lo mismo, es la creencia en medio de esa confianza y esa convicción, esa lealtad que implica la obediencia a Dios. Así que esa fe que mueve montañas la podemos ver primeramente en el ejemplo de Abraham, cuando dice que su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué razón? Porque simplemente escuchó la voz de Dios y obedeció. Así que la fe que mueve montañas es simplemente la obediencia en medio de cualquier circunstancia sin esperar un razonamiento lógico para eso. Simplemente entender que Dios está al control de nuestras vidas y que confiando y obedeciendo completamente su palabra, nosotros tendremos un fin de bien porque es lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. O sea, una fe obediente. Pero Lore, queremos ver ejemplos bíblicos de esto. Así es, dentro de la escritura vamos a encontrar muchos ejemplos. Creo que el que más nos viene a la cabeza es este respecto a David y Goliat, esa batalla que aparentemente se veía imposible, que ni los más expertos en guerra querían pelear contra pues esa mole que representaba Goliat.
un pequeño pastor sí decidió hacerlo, pues con la fuerza, ¿no? Que confiaba en Adonai. Pero hoy me gustaría traer a colación esta parte en donde Moisés saca al pueblo de Israel en Egipto. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a poder ver varios testimonios de la fe vista desde una perspectiva terrenal. ¿A qué me quiero referir con esto? Si nosotros vemos con ojos terrenales, nos vamos a dar cuenta que en teoría era imposible que Israel fuera libertado de las manos del faraón. Era totalmente imposible. El faraón no los iba a dejar escapar, no los iba a dejar libres. Sin embargo, a través de la obediencia de Moisés, la obediencia que tuvo de Dios, del atender su voz, de escucharlo, nos damos cuenta justamente que al llevar sus instrucciones llega un punto donde el mismo faraón de su propia boca dice, váyanse. Y no solamente eso, sino que Dios puso en el corazón de los egipcios, que les entregaran riquezas. Es decir, no solamente se fueron así, sino se fueron con manos llenas. Pero voy a avanzar un poquito en esta historia, en esta maravillosa narración, en donde llegan a ese mar rojo que a los ojos terrenales, vuelvo a retomar esta palabra, era imposible avanzar. Pero es ahí donde lo imposible para los ojos terrenales, ahí es donde Dios mismo actúa. Quisiera citar la escritura en Éxodo 14, 21, 22, donde nos dice lo siguiente: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué nos damos cuenta en esto? Que esa fe primeramente que tuvieron de creer en la voz de Dios, los hizo salir de la tierra de Egipto para posteriormente ver las maravillas del Creador. Nosotros vamos a ver los milagros en nuestra vida cuando obedezcamos la voz de Dios, no antes. Los milagros no vienen antes. Siempre primero es la obediencia y posteriormente los milagros. Y ahí es esa fe, Sandrita, Jaxi, que pues bueno, de la cual estamos hablando, de esa fe que mueve montañas, de esa fe que manos humanas no podrían hacer, pero ahí es donde Dios pues muestra su gloria. Wow. Y es que además en la escritura vemos grandes ejemplos de los cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero, ¿cómo podemos aplicar este concepto, Yaxi, en nuestro día a día, de esa fe que mueve montañas? Bueno, definitivamente el testimonio es algo muy importante. En algún momento deberíamos hacer un programa de testimonios porque creo que eso ayuda mucho a la vida de las personas. Cuando la palabra de Dios se revela a tu vida de forma como testimonial, de forma que tú la vives. Y hay un versículo que es uno de mis versículos preferidos y es Romano 8:28. Y sabemos, aquí empezamos bien y tenemos la certeza, sabemos. ¿Por qué sabemos y tenemos la certeza? Por lo que Lore ha explicado, porque conocemos realmente toda la trayectoria del pueblo de Dios desde el principio hasta ahora y sabemos que Él nos ha sostenido. Sabemos que cuando el pueblo está en la voluntad de Dios, jamás Dios llega tarde, siempre llega a tiempo y siempre nos socorre. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Bien lo dice Lore, los que obedecen a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida? Teniendo una comunión con Dios, conociendo su palabra y conociendo su voluntad que está plasmada en su palabra. Cuando nosotros entendemos esto y caminamos una vida en Él, no es fácil. Nadie dice que no vamos a pasar vicisitudes, las vamos a pasar, pero las pasamos con Él, sosteniéndonos, que es diferente. Cuando nosotros sabemos y conocemos al Dios en el que creemos, cuando nosotros conocemos al Jesús que predicamos, cuando de verdad hemos tenido un encuentro personal con Él, si lloramos, si lo pasamos en algún momento pues mal, pero siempre dentro de eso está el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, como dice la palabra, porque realmente entendemos que nunca Él va a llegar tarde. Si conocemos la fidelidad de Dios, sabemos que siempre la vamos a ver en nuestras vidas y eso es lo más importante. Amén. Hablando de obstáculos, de momentos difíciles, de momentos que hacen tambalear nuestra fe, Lore, ¿qué obstáculos comunes nosotros enfrentamos en el día a día que requieren una fe fuerte?
Claro, como seres humanos considero que las emociones en sí, las frustraciones, los miedos, inclusive las pruebas, alguna pérdida de algún familiar, las enfermedades, las situaciones económicas, son todas aquellas pruebas o aquellas circunstancias por las cuales el ser humano pasa que requieren tener una fe fuerte. Por ejemplo, para periodos de ansiedad, la escritura nos dice lo siguiente. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordemos que Jesucristo dijo que Él nos dejaba una paz, no como la da el mundo. Y a veces entendemos mal el concepto de paz. Creemos que la paz es que no va a haber problemas en nuestra vida. Y eso no es la paz que da Dios. La paz que da Dios es que a pesar de los problemas que tú enfrentes, siempre vas a estar confiado en que Dios está en control de todo. Eso es lo que te permite tener la tranquilidad y esperar en sus tiempos, como lo fue Job, que ya también en algún punto hablaremos de él. Él vio tantas circunstancias en su vida, pero él no perdió la fe. Él estuvo en paz porque sabía que Dios estaba en control de todo. En cuestión de las incertidumbres, Proverbios es un excelente libro, una excelente escritura que podemos traer a colación. Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Nuevamente nos habla de tener esa fe inquebrantable. Proverbios 16-20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Eso también es importante comprenderlo, lo que ya mencionaba Jaxi, lo que también comentabas tú, Sandrita, es que el conocimiento de Dios nos va a permitir tener una fe inquebrantable, que es esa misma fe que también tenía Abraham. En periodos de enfermedad, ¿qué nos dice la escritura? Porque para todo nos habla la escritura, solamente que al desconocerla queremos resolver los asuntos pues con nuestras propias fuerzas y con nuestro propio entendimiento. Para cuestiones de enfermedad, Proverbios 4:20 nos dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo y también va a ser un preventivo para que también no caigamos en enfermedad. Y en cuestión de los problemas económicos, pues bueno, situaciones siempre vamos a tener todos en cuestión de las finanzas. Sin embargo, también la escritura nos dice lo siguiente, Deuteronomio 8:17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riquezas, sino acuérdate que el Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Si nosotros estamos conscientes que las riquezas vienen del Todopoderoso, que no es nuestra mano la que nos la da, sino Él mismo, también vamos a tener una tranquilidad, que cuando haya pruebas económicas, pues bueno, mantener la fe inquebrantable, esa fe que mueve montañas en Dios, pues siempre nos va a traer mucha bendición, saber esperar en Él. Entonces sería eso lo que te podría compartir, Sandrita. Ahora vamos a hablar de unos cuantos consejos de cuando sentimos justamente eso, ¿no? Que nuestra fe se está debilitando, porque realmente a veces pasamos situaciones en las que sentimos que estamos caminando sobre el agua, ¿no? Y ahí es cuando nuestra mirada solo tiene que estar en Jesús. Pero unos consejos prácticos. Un consejo práctico es dedicar tiempo a la oración, importantísimo, y a la lectura de la palabra. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. La escritura dice cosas como, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O también dice 1 de Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La escritura, cuando tú lees, fortaleces tu fe, porque te acuerdas de quién es Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que abrió el mar. Este Dios es tu Dios. Y Dios sigue siendo bueno aún en medio de los procesos difíciles.
Otro consejo es rodearse de una comunidad de creyentes. En Hebreos 10:24 nos anima a motivarnos los unos a los otros, con otros creyentes que nos dan apoyo y aliento. Fíjate lo que dice la escritura. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si uno cayere, le levantará el otro. Y también dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. El amor, no solo el amor de Dios, por supuesto, primordialmente, pero el amor de los hermanos también nos levanta, también es una mano que nos ayuda a levantarnos del suelo. Y otro consejo es recordarnos de las promesas de Dios, como en Isaías 41:10, donde Él nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que Él nos fortalecerá, que Él nos ayudará. Y aferrarnos a esas promesas nos da la confianza y el ánimo para seguir adelante. Recuerda que Dios te ama y que con amor eterno. Termino con Romanos 8:37-39. En estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni la enfermedad, ni la depresión, nada, nada de lo que pueda estar pasando en tu vida te va a separar del amor de Dios. Ahora, ¿es lo mismo tener fe que confianza? O sea, ¿hay diferencia o van de la mano? Yaxi, cuéntanos. Bueno, Sandrita, Lore, a ver, la fe dice, sé que Dios existe y está al control de todo, ¿verdad? Ahora, la confianza dice, pongo mi vida en sus manos con paz y tranquilidad absoluta, que sé que Él está conmigo y me lleva, me sostiene. Sí van de la mano, claro que tienen que ir de la mano, pero hay cosas diferentes, ¿no? Es como el conocimiento, el saber realmente que Dios existe. Y otra cosa diferente es pongo mi vida en sus manos y estoy rendida completamente a Él. La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza precisamente de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es decir, esa creencia profunda, absoluta, completa en Dios que nos lleva a confiar en Él, a tener tal confianza que entregamos nuestra vida a ciegas en sus manos. Eso es todo y esa es la diferencia grande. Un ejemplo de esto que a mí siempre me llama muchísimo la atención es, por ejemplo, en Mateo 14:25-33, y es cuando vemos que nuestro amado Jesús aparece, ¿verdad?, en el mar, y ellos están en la barca y Pedro le dice, bueno, si eres tú, déjame ir contigo. Pedro en ese momento sabía realmente que él era, ¿verdad? Y salió. Pero en el medio de ese proceso, él lo primero que hizo fue fijar sus ojos en Jesús. Y en medio de ese proceso, definitivamente entendió que sí, que era Jesús, pero empezó a mirar su circunstancia y perdió completamente la confianza. Sabía que estaba caminando hacia Jesús, pero perdió su visión y perdió su confianza completa. Así que empezó a hundirse, pero para eso está nuestro Redentor, ¿verdad? Él le dijo, ayúdame, y al momento lo socorrió. Y eso es lo que hace en nuestra vida, la confianza, el entender que podemos decaer un poco, pero si nosotros sabemos que Él está al control, que nuestra vida está a su cuidado, que de verdad Él siempre está con una mano tendida, ahí estamos poniendo en acción nuestra confianza en medio de la fe, que lo es todo. Qué maravilloso. Es que es tan hermoso, nuestro maestro, tan, tan hermoso. Amén. Lore, hablábamos antes de uno de los tips para fortalecer nuestra fe, la oración. ¿Qué papel juega la oración? Claro, la oración es fundamental, fundamental. Si bien es cierto, la escritura es importante, la oración es el complemento de. No puede existir una sin otra. De nada vale estudiar, sabernos la escritura desde principio hasta fin, si no la llevamos por obra, si no tenemos esa comunión con Dios, ni tampoco de nada vale estar orando con oraciones sin entendimiento.
Es decir, no conociendo la voluntad del Creador, porque vamos a pedirle cosas que pues probablemente se salgan fuera de su voluntad. Entonces, la oración primeramente en hebreo, hay una palabra hermosa que se dice tefilá, y tefilá viene de palal. Palal significa juzgarse, alimentarse a uno mismo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los pies de Dios, a expresarle o a exponerle nuestros asuntos, a aperturarle nuestro corazón, no es porque Dios no los conozca. Claramente Él sabe, Él es el primero que escudriña corazones, Él nos conoce de todo a todo. Entonces, más bien es nosotros, al momento de hablar con Él, al momento de llevar esa práctica, estamos analizándonos y de igual manera llevando como una reflexión de qué es lo que estamos haciendo mal. Y es ahí donde, a través de esta práctica, que como nos dice la Escritura, hay que tener cierta disciplina, estar en todo momento orando, es como nosotros vamos a poder fortalecer esa comunión con Dios y también tener respuesta de Él. A veces nosotros vemos a los profetas, a sus siervos, y veíamos cómo Dios les hablaba. Y pensamos que Dios no nos habla porque no nos habla como a ellos, pero sí nos habla. A veces cuando te llega un pensamiento, te llega un recuerdo, o alguien te llega con alguna palabra bíblica que te trae respuesta a lo que tú estabas buscando, o ves una administración, de todas esas maneras Dios te habla y te responde. Entonces es bien importante llevar en todo momento la práctica. Ya lo estaban diciendo mis hermanas, respecto al estudio de la Escritura, pero también a la oración. Y a veces no le damos la importancia a la oración porque la minimizamos, sentimos que hablamos y Dios no nos escucha. Pero Dios no desecha ninguna oración de sus hijos, en todo momento Él está atento. De hecho, parte de la constancia nos dice lo siguiente también la Escritura. En Salmo 55:17, David oraba en todo momento, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. La pregunta sería aquí, pues a ver, ¿cuántas veces nosotros estamos orando? ¿Oramos una vez al mes? ¿Oramos cada que tenemos problemas? ¿Oramos de mañana, tarde y noche? Vaya, todo eso tiene mucho, mucho que ver, Sandrita, Jaxi, para el fortalecimiento de nuestra fe, para justamente generar ese lazo y esa comunión con Dios, que al final de cuentas, pues bueno, es un conjunto de acciones que el creyente tiene que hacer para andar caminando en rectitud, en la voluntad de Dios. Es algo maravilloso, sinceramente. Sí, sí. Además es un poco también como pasa entre nosotros, ¿no? Que las relaciones se fortalecen a través de la comunicación. El estar hablando, el estar juntos, el estar compartiendo, pues es lo mismo. Yaxi, para cerrar, nos encantaría que nos des un mensaje final acerca del poder de la fe. Bueno, pues básicamente lo que estamos hablando y lo que acaban de decir las dos, ¿no? Es imposible mantener una relación. O por ejemplo, cuando nosotros estamos casados o cuando tenemos nuestros hijos, nuestra familia, las personas que amamos, que queremos, ¿cómo es que nosotros llegamos a confiar en esas personas? Pues con el roce, con la comunicación, precisamente con la coinonía, ¿verdad? Con el estar con esas personas, pasar tiempo con esas personas. Así que la fe efectivamente se va afianzando en nosotros, la confianza, el saber, el entender que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, que no hay nada absolutamente más hermoso que tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es lo más grande que podemos tener, que es quien nos ha regalado la salvación y la redención. Pues cuando nosotros tenemos esa comunión con Él, cuando nosotros venimos constantemente, el querer como el hacer lo pone Él. Él nos va a adentrar en su palabra. Él nos va a poner el deseo de buscar su voluntad que está escrita en su palabra. No hay voluntad de Dios fuera de la escritura. Ya todo está plasmado, ya todo está dado. Cuando lo conocemos realmente, conocemos su esencia y su corazón que está plasmado en la palabra que Él mismo dio. Cuando nos aferramos a Jesús, cuando ponemos nuestros ojos en Él y nuestra vida se basa en caminar conforme a su voluntad y en comunión con Él,
todo absolutamente va a obrar para bien y todas las piezas van a encajar. Como bien dijo Lore al principio, la bendición no viene antes de la obediencia viene antes de la bendición, y esa obediencia también viene a través de la rendición de un corazón completamente circuncidado a Él. Así que mi exhortación es que efectivamente rindamos nuestras vidas, nuestros corazones, y salgamos de nuestra zona de confort para entregarle nuestro libre albedrío únicamente a Él. Y Él hará maravillas en nuestras vidas, sin duda. Amén. Bueno, yo creo que este tema lo que nos deja es no olvidarnos nunca de quién es nuestro Dios. Estar constantemente en contacto con Él, primero con la oración, segundo con la escritura, porque eso nos hará recordar de que pues, las cosas que Él hizo. Cuando tú te acuerdas de las maravillas que están plasmadas en la escritura y dices, no, pues, o sea, don mi Dios es este. A mí no me va a ganar un problema, no me va a ganar ningún gigante. Y mientras tú conozcas a Dios, tu fe, tu confianza va a permanecer fuerte, porque pase lo que pase, sabes quién es Él. Así que, amados, ha sido un gustazo. Os esperamos en el próximo cafecito, por favor. No faltéis porque es un honor para nosotras compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos en el próximo cafecito. Mil bendiciones, amados. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.